Ahí puse para grabar. Bueno, Dale. vamos a estar prácticas porque empezamos un poquito más tarde. Capaz que los próximos podemos ponerlos a las 3:30, no sé. Había una de las chicas que es mi compañera de la radio, entonces, la Nati, que si es más tarde no sé si va a poder. Pero bueno, le mandamos derecho. Sí. Le mandemos Vamos, nomás. le mandemos nomás. Falta también, bueno, la Ceci que llega más tarde, y ahí veremos qué es lo que sigue pasando. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Su presencia es imprescindible. Ya saben que tenía un montón de ganas de hacer estos encuentros y, y no vamos a trabajar con los signos en sí, sino que vamos a trabajar con esta dinámica de los ascendentes y lo que significan los ascendentes para vistos desde la astrología, ¿no? Entonces, ustedes se han hecho cartas y tal vez tienen alguna, poca, mucha información acerca de astrología, y entonces como que va a ser bastante focalizada la dinámica, ¿no? En esto de los ascendentes, y lo que vamos a tratar de hacer en este primer encuentro es de establecer cuál es la lógica. Entonces, ¿por qué esa palabra? Porque lo que vemos en la astrología es que hay una construcción del mandala a partir del ascendente. Entonces eso hace que no sea solo importante porque es parte de la carta, una de las partes, sino que es una de las partes estructurantes de la carta. A partir de ahí inicia todo el resto de la organización. Entonces, fíjense que ya estamos teniendo como una primera aproximación a que el ascendente es visto con su inicio, como un movimiento inicial. Entonces, bueno, no vamos a hacer los ejercicios que tenía pensados, pero sí por ahí hacernos una pregunta, y es como, ¿qué cosas las incomodan? ¿Cómo se levantan en las mañanas? ¿Qué les ofrece cada día? Y eso habla mucho de la energía del propio ascendente. Entonces eso también les va a permitir ir observando a otras personas, porque eso también es parte de los objetivos de estos encuentros, que Caro, podamos... perdón, Ah, perdón. ¿Cuál fue la tercera pregunta que dijiste? dos. Bueno, una, lo que nos incomoda, y la otra, cómo nos levantamos en las mañanas. Ah, eso. Ajá, bien. Y también, si querés, puedo agregar una tercera pregunta, y es, ¿cuán fácil es ver mi rostro sin un espejo? Ujú. Esas son todas preguntas que nos conectan con la energía del ascendente. Y que también nos permiten esto, como ver que hay los demás, las demás personas con las que nos encontramos, muy probablemente se identifican con otras partes suyas, como nos pasa a nosotros, ¿no? Nos identificamos con el sol y no nos identificamos con esa energía del ascendente. Entonces, por ahí, esto del espejo es porque esa energía es una energía que nos viene desde afuera, y no nos viene en modo fácil y cómodo, porque lo que nos está diciendo es que salgamos del lugar conocido, del lugar de identificación, del lugar donde está depositada la personalidad, y que vayamos hacia una cosa que es nueva para nosotras, para nosotros, que es desconocida, y un poco la invitación es esa, como estar como un desconocido, una desconocida, una extraña, e ir viendo qué significa esto de ser un extraño en cualquier lugar, no solamente en un país extranjero haciendo una cosa distinta, sino cómo es conectar con la clase de propuesta que nos trae el ascendente, ¿sí? Eso como una forma de centramiento, digamos, ¿no? De ir eh, más que entendiendo mentalmente, ir teniendo una mirada mucho más completa de todas las partes que, que nos propone la astrología. Bueno, entonces, esto lo voy a empezar con una pantalla. Ahí se ve cuando estoy compartiendo. Ahí creo que se ve.
¿Se ve? ¿Sí? Genial. Entonces, lo primero que dibujamos, que me salió bastante ovalado, ahí me voy a hacer un poquitito más redondo como se ve en las cartas, es este círculo. Entonces, el círculo lo que representa es el cielo. Y ustedes han visto en las cartas natales, ¿no? Que está todo organizado a través de este círculo que es el mandala, justamente, astrológico. Entonces, es como que este punto en el centro somos cada quien, cada ser, voy a decir, es nuestro ser, que está conectando con, que simplemente está en un lugar físico, en el planeta Tierra, y entonces hay un cielo encima que tiene movimientos, que tiene sus propias reglas, siempre digo eso, que hace sus tránsitos, y esto también es importante porque de lo que nos habla es que nosotros creemos que tenemos una posición fija en la Tierra, y entonces nos es muy difícil entender como el dinamismo que tiene que ver con toda la vida, con todos los aspectos de la vida, que incluso creemos que estamos fijos en un punto en la Tierra, y sin embargo la Tierra también tiene su movimiento. Entonces, eso es una de las cosas que vamos aprendiendo en astrología para que podamos tener esa clase de percepción que es diferente de otras herramientas y de otros aprendizajes, ¿no? Entonces, también el tema de la temporalidad y de que vinimos mucho después de que esto se constituyera, es otra de las cosas que está buena que las percibamos, porque justamente nos ponen en un plan mucho más abarcativo, más grande. Entonces, tendemos a creer que nuestra vida, que por supuesto, sí, hacer centro en la vida es súper importante en nuestro propio ser, y también ir descubriéndonos en medio de otras interacciones que son mucho más grandes, que son anteriores a nosotras, a nosotros, que no es solamente mi familia y mis ancestros, sino que es algo que viene sucediendo desde hace millones de años, y que formamos parte de ese plan y somos una de las partículas en las que el universo encarna, ¿no? A mí siempre me gusta como ir viendo algunos elementos que son tal vez no tan concretos, pero sí, sí que constitutivos de nosotras. Entonces, la astrología no me parece una herramienta que simplemente sea para hacer lecturas de cartas o de tránsito, sino que para ponernos en dimensiones mucho más grandes. Bien, entonces ese círculo representa el cielo, y trazamos una línea en el horizonte, y un poco, no vamos a hacer historia, pero sí entender cómo se va configurando el estudio y la sistematización del ascendente, de la astrología, ¿no? Lo que vamos aprendiendo. Y es que imaginen una sociedad muy primitiva, muy de hace miles de años, en la que solamente se podía tener un conocimiento de lo que sucedía a través de la observación directa. Hoy en día hay telescopios, hay microscopios, hoy en día tenemos toda esta aparatología, tenemos todas estas posibilidades de investigaciones, de conceptos y de saberes sistematizados, y hubo un tiempo en el que eso no existía. Entonces, también la base de este conocimiento astrológico tiene que ver con eso. Entonces imaginemos un humano que está parado en su territorio, en un territorio muy específico, ¿no? Un territorio acotado, con pocas posibilidades de salir al encuentro de otras cosas, y mira, y lo que mira es lo que está cerca, ve un horizonte, que es una línea que separa lo que puede ver a nivel tierra del cielo, ¿no? Este es un concepto súper primitivo, y así empezamos. De esta manera es que se construyen las casas. Entonces, vamos a decir que este sujeto está parado en el este, y el este, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado del este? ¿Qué es lo primero que se nos manifiesta en el este?
¿El sol? Claro, la salida del sol, ¿no? Que también es un concepto primitivo y que lo seguimos manteniendo. Entonces, nosotros creemos que el sol aparece por el este. Entonces, por eso decimos que el este es el amanecer. Y a partir de ese amanecer, paradas en el este, es que se va a constituir un oeste, ¿verdad? Entonces, ese primer momento, el primer momento del este, es justamente el ascendente. ¿Por qué? Porque es el primer aire que tomamos. El ascendente es el aire que tomamos apenas nacemos. Es ese que, la bocanada que recibimos, ¿ah? Que lo hacemos también con mucha fuerza y es lo que va a marcar el resto de nuestra vida. Por eso decimos que el ascendente es destino, porque es a lo que nacimos, ¿bien? Y por eso estas preguntas de cómo me levanto, o qué cosas son las que se me presentan día a día, porque también, bueno, este concepto de la astrología que es fundamental, y es que en la parte está el todo. Entonces, si, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo ascendente en Acuario, lo que me pasó hoy es que hubo un montón de idas y venidas con relación a esto. Estaba con internet floja desde hasta hace un ratito, aparecen un poco después, como que el plan se cambia, se cambia, se cambia, se cambia, se cambia, y se manifiesta en un modo distinto. Bueno, entonces, donde yo me quiero, cuando yo quiero planificar, hacer con horarios calculados, etcétera, track, la vida me lo corre, me lo mueve, entonces, eso que me pasa en el día, es lo que me pasa en la vida. Entonces, aprender en el día a día que las cosas que se nos presentan tienen que ver con nosotras y con nuestra vida, es parte del aprendizaje del ascendente, ¿no? La Meli, no me acuerdo cuál es tu ascendente. No sé si tengo tu carta, Meli. Ay, no te la mandé. Aries. Ah, con razón, mirá, las dos, con ascendente en Aries. Bueno, el próximo encuentro nos vamos a re divertir con ustedes. Viene otra chica también. Bueno, después te voy a pedir los datitos, así tengo tu cartita. Entonces, justo y más todavía, ¿no? Necesitaba las arianas para tomar impulso, para arrancar con esto que es distinto, es una propuesta distinta, y esa es la energía del ascendente, la energía ariana. En lo arquetípico del mandala, la casa 1 es la casa ariana. Entonces ya vamos teniendo más y más información. Vamos a decir que a partir de la hora en que nacimos, se configura, voy a poner casa, se configura el inicio de nuestra carta, de nuestra estructura energética, y lo que hace también es determinar el resto de las casas. Entonces, si acá estamos en el este, enfrente vamos a poner el oeste, y si acá tenemos, en la 1 tenemos el ascendente, en la casa 2, en la casa 7, perdón, que es la que está enfrente, ¿a quién vamos a tener? El nombre es bastante similar. Descendente sería. Exacto, así se le llama, el descendente. Entonces, ya esto nos empieza a hablar también de los signos. Estamos hablando de la casa 1, que es la energía ariana, la casa 7, que es la energía libriana, y sin entrar ahora en eso profundamente, vamos a decir, la casa 1, que es Aries, es la del ser. El ser nace. Es lo primero que se expresa, vamos a decir, en el mundo, la primera energía, con sus cualidades, etc. Y a partir de esa constitución, hay un otro que va a ser quien complementa. La energía del otro, del complemento, es la energía libriana, y es la casa 7. Entonces, esta es como la clase de práctica que tenemos que tener para hacer una lectura de cartas, para ir entendiendo el resto de las personas. O por ahí digo, alguien, no sé, es Escorpio, y yo le veo otra clase de cualidades, y puede ser que, por ejemplo, además del ascendente y de la luna, esté más identificado o tenga más conciencia de su complemento que de sí mismo, y entonces es como, son jueguitos que vamos viendo, ¿no?
Y si trazamos una línea en vertical, porque lo que empezamos a hacer con el estudio de la astrología es ir estableciendo un paradigma que nos permita también enseñarla y compartirla, vamos a trazar una línea que conecta el cielo con la tierra. Entonces, la primera línea es como que de alguna forma separa, o es la que vemos como una delimitación, ¿no?, entre el cielo y la tierra, y la otra línea vertical es la que va a ponernos en relación con la conexión entre lo que está abajo y lo que está arriba. Entonces, acá vamos a poner el sur como punto cardinal, la casa 4, que es la que se arma, y a esta casa le vamos a llamar el fondo de cielo. Entonces, si este es el fondo del cielo, arriba vamos a tener el medio cielo. Sería el medio del cielo, pero le llamamos el medio cielo, ¿no? Y esta es la casa 10. Es la casa más iluminada, y el punto cardinal va a ser el norte. Esa casa, la del medio cielo, es la casa más iluminada del mandala, porque es como si directamente tuviésemos el sol encima y todo lo que está allí es visible públicamente. Y por el contrario, o en el otro sentido, la casa 4 es la casa que tiene que ver con nuestras partes más raíz. Es lo familiar, es lo que está allí constituyéndonos como en un núcleo más cerradito, ¿sí? La casa 4 es la que tiene que ver con la energía canceriana, es mi hogar, mi familia. Y la casa 10 es la casa capricorniana, lo que tiene que ver con mi trabajo, mi profesión, cómo me presento ante el resto de la sociedad. ¿Vamos bien? Si ustedes tienen su carta impresa, o la tienen en el celu, no sé si se conectaron con el celu en la compu, pueden ir después observando, mientras vamos haciendo las explicaciones, aunque después vamos a ver sus cartas, ¿no? En la próxima, vamos a ver las dos cartas para seguir con estas, bueno, para analizar esto, que es la parte teórica, en las cartas de ascendentes en Aries, y cómo van siendo los juegos según los planetas que haya en cada casa, según las relaciones, etc. Claro, cuando te Entonces, referís a lo más iluminado, que es como esto que está en el norte, digamos, el medio cielo, ¿son aspectos que uno puede reconocer más también? y lo vas a ver en el área del trabajo, lo vas a ver en el reconocimiento profesional, es reconocimiento, justamente esa es una palabra, los logros que tenés o los logros que anhelás, según lo que haya allí. Yo tengo la luna en 10, entonces a esos son más los anhelos que los logros, depende. Estas energías son las que nos van a ir trayendo noticias de nuestro ascendente, ¿no? O sea, son las que van a estar colaborando justamente para que vayamos pudiendo hacer un trabajito de acercamiento al ascendente. Hay una palabra que se usa bastante, que es la integración, integrar los aspectos que son los nuestros. Esto suele pasar con el resto de la carta, menos con el ascendente. O sea, es una energía súper compleja, porque nuestra cabeza está formateada en modo cáncer Leo, básicamente. Entonces eso hace que tengamos más limitaciones para percibir lo que no está en nuestro alcance, lo que no alcanzamos como a desarrollar en nuestro corazón o mentalmente, lo que no le podemos dar lugar. Entonces, el medio cielo sí, yo puedo conocer mi medio cielo y, por ejemplo, ajustar mi profesión a eso. Cuando dice el comentario acerca de mi luna, por ejemplo, yo sé que ahí hay un lugar en donde quiero que todas las cosas me salgan perfectas, porque es la casa 10, la casa capricorniana, la búsqueda de la perfección, de que cada cosita esté ajustada en su lugar. Entonces, eso sí me da chances, ¿no? ¿Y por qué me da chances? Y porque
Si yo sé que tengo ese punto de debilidad, sobre todo con la luna, voy a decir, bueno, la única que me queda es relajar. Y ahora voy a decir otra cosa. Las propuestas que hice de trayectos del ascendente y la luna tienen este punto de conexión. Y ahora también lo vamos a ver en estos encuentros, porque hay algunos lugares que son los lugares en donde yo me resisto a ir al ascendente, y uno es la luna. La luna funciona para cuidarme, o sea, yo protegerme de lo que el destino me quiere, a lo que me quiere invitar el destino, y entonces la luna es un lugar de refugio. Y la única salida de la luz o sea, el único modo de salir de esos lugares de refugios, que son lunares, es el ascendente, justamente. Y los otros lugares son los que vamos a ver ahora bastante también, que son las casas de la memoria. Y ahora vamos a pasar a explicar un poquito más de esto. Bueno, voy a trazar una línea con muchísimas posibilidades de que salga bastante chanfleada. Bueno, es muy chanfleada. Necesito hacer dos líneas, entonces voy a hacer por acá. Bueno, ustedes después olvídense de que esto va a ser como un iniciado. Necesito meter otra línea por acá. Creo que la hice muy grande. Ahí está. Eso puede ser un poquito más cercano a una matriz arquetípica. Todo esto le decimos matriz arquetípica, y para eso esto es importante porque cuando la vida ocurren otras cosas. Por ejemplo, si alguien nace muy cerca del polo norte o del polo sur, o en una época, en un determinado periodo en donde el sol está más lejos, más cerca, etc., las casas ya no tienen 30 grados cada una. Digamos que la suma de todo esto son 360, y dividido 12 son 30 grados para cada casa, arquetípicamente. En la realidad puede pasar que una casa tenga un ángulo más cerrado, y por lo tanto otras casas van a tener ángulos más abiertos. Y entonces en eso puede ocurrir que hayan doble cúspide en algunos signos. Las cúspides son justamente este puntito de las casas. Entonces los voy a marcar porque también eso es algo que necesitamos como ir amigándonos con una terminología. ¿Ven? Estos puntitos que estoy marcando acá son las cúspides de las casas. Y si ustedes miran su carta, es muy probable que no caen exactamente en los 0 grados del signo. Entonces son dos cosas que se complementan, y ahí viene la complejidad de la astrología y de la necesidad de tener un pensamiento bastante amplio y dinámico. Entonces, es que, ahí voy a poner la palabra cúspide, cúspide. Y es que muchas veces esto hace que nos confundamos. Si ustedes miran la carta porque le quieren chusmear la carta a la pareja, por ejemplo, pues para eso es esto, para que chusmeen las cartas de todo el mundo. Siempre la información es poder. Tengo un escorpio, chicos. Bueno, lo que van a poder ir viendo es que en una carta no es exactamente como lo estamos viendo acá, como es la explicación, y entonces ahí es donde surgen las dudas. Hay angulaciones diferentes para las casas, ¿no? Entonces, lo que nos importa es dónde empieza la casa, esa es la cúspide. Entonces decimos que tal, por ejemplo, si acá está la cúspide, tal, en esta matriz arquetípica, la casa 2 empieza en Tauro, ¿de acuerdo? La casa 1 empieza en Aries. Y esto es lo que les pasa a ustedes. O sea, no me acuerdo si tienen casas interceptadas o signos interceptados, pero bueno, viene por ahí. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿de qué se trata la energía del ascendente? Ya dijimos que es una energía que es, en principio, desconocida,
una energía desconocida y que le va a dar una tonalidad a mi vida. El inicio del mandala, la primera respiración, el destino, lo que se me propone como destino, y difícil de reconocer por mí misma. Voy a necesitar vínculos, relaciones, experiencias, para poder entrar en contacto con esa energía, ¿sí? Y de otra manera, es como si yo irradiara ese campo energético. Es como si yo lo vibrara. Entonces, fíjense con esto que estoy diciendo, si yo lo vibro y no puedo tener conciencia, ¿eso lo puse? Bueno, puse algo parecido. No puedo tener conciencia de eso. Conciencia plenamente. O sea, puedo ir descubriéndolo, pero no puedo estudiar y listo, ya está, ya me aprendí mi ascendente. Porque es cada vez como si fuese una octava más arriba. Siempre voy a vivir una experiencia distinta que me va a volver a descolocar y me va a volver a generar esa sensación de incomodidad, ¿sí? Entonces, si yo lo vibro, esa vibración la sienten los demás, la perciben los demás, me la ven los demás, y yo lo que tengo a decir es, esto no me pertenece, no es mío, no soy yo, ¿sí? Bien. Esto empieza a pasar, esta incomodidad con el ascendente, empieza a pasar cuando vamos creciendo. Cuando vamos creciendo lo que sucede es que dejamos de fluir con eso que es natural nuestro, y lo que tendemos a hacer es buscar los lugares en donde sentimos seguridad. Entonces, pasa muchas veces que cuando ven los niños, a los niños se les nota mucho el ascendente, como se nos notaba a nosotras, ¿no? Porque no había juicio de nosotras mismas, porque no nos decían que no fuéramos de ese modo, o era como que no había impedimentos. Sin embargo, cuando vamos creciendo, cuando nos encontramos en la sociedad o los otros, cuando empezamos a relacionarnos, a tener vínculos, lo que hacen los vínculos es justamente activarnos esas partes nuestras. Y si ya me siento incómodo con lo que es mi ascendente, lo que voy a tender a hacer es a reaccionar desde la luna. Y por eso es que también observamos al ascendente junto con la luna, ¿no? El sol es el lugar más fácil. Vieron que durante mucho tiempo se decía el signo, ¿cuál es tu signo? Y solamente se quedaba en el sol, porque eso es como lo más sencillo de asumir y de analizar. Sin embargo, todo el mecanismo que genera la luna de resistencia tiene una función, y es protegernos, ¿no? Es como esa función del trauma que hablamos en constelaciones, y es que me hagan de escudo ante lo que yo no puedo asumir, a lo que no me puedo largar. Entonces, la salida de la luna es el ascendente, la salida de las reacciones, porque la luna reacciona también. Lo pongo ahí como que también el ascendente es eso, para darle una mayor integración a todo este conocimiento, ¿no? Voy a agregar que ordena el mandala, la estructura, más bien, ¿no? Bueno, ordena la estructura
del mandala, nuestra estructura energética que es propia. Estoy repasando. Esto de que los vínculos son los que me van a traer estas experiencias, no significa que lo voy a encarnar en un vínculo. Sino que en esa relación es que me va a aparecer a mí eso que yo necesito ver para conectar con mi ascendente. Bien, entonces, a partir de que configuramos el ascendente, se configuran las otras casas, entonces empezamos a ver que con la inteligencia misma de nuestras necesidades de mantener equilibrios y de mantener lugares de estabilidad, ¿no? Y ante esto que es dificultoso, se van construyendo las casas de la memoria. Voy a poner acá, casas de la memoria, que son la casa 4, la casa 8 y la casa 12. Las casas de la memoria lo que hacen es construir una matriz de resistencia. Y matriz es un término que usamos cancerianamente para hablar del útero. Y también lo vemos en la luna, ¿no? Por eso es que vamos hablando de todo esto. Entonces, la primera casa en la que generamos esta resistencia es en la casa 4, ¿sí? Esta casa 4, ¿qué es lo que me da? Si yo les digo la energía canceriana, a ustedes la energía canceriana, ¿a qué les remite? Al hogar, a la familia, al agua, al útero, a la protección, a la contención. Eso. Entonces, en este lugar yo siento seguridad acá. Siento seguridad y pertenencia. ¿Sí? Entonces, imagínense que para nosotros que somos seres humanos, que no entendemos mucho de qué se trata esto de la vida, tener esa sensación de seguridad y pertenencia es imprescindible. Las casas de la memoria, como bien decía Lamar, son las casas de agua. Entonces, las casas de agua, que son la casa 4 Cáncer, la casa 8 Escorpio, la casa 12 Piscis, son las que construyen esta matriz de resistencia. ¿Y por qué las casas de agua? Y porque justamente son las que conectan con lo emocional. Entonces, son nuestras emociones, nuestras formas de sentir, a lo que nos acerenciamos, a lo que nos pegamos, lo que hace que no podamos desplegar esta energía nueva. Son todos los lugares en donde digo, no, yo me quiero quedar donde estoy. Esa cosa que se llama zona de confort, ¿no? Que es más de una, son zonas de confort. Y por eso analizamos también la luna cuando analizamos el ascendente. Porque tiene que ver con la casa 4, porque tiene que ver con la energía canceriana, porque tiene que ver con lo que me mueve emocionalmente. Entonces, como las personas somos muy 70%, 80% agua, y porque casi toda nuestra estabilidad depende de cuán estables emocionalmente estemos, o porque determinan el clima del día, ¿no? Las emociones determinan como el modo en el que voy a estar, cómo me voy a sentir hoy. Entonces, son casas que tienen una presencia muy fuerte, aunque no del todo consciente siempre, sobre todo la casa 12, tiene una presencia muy fuerte en nuestro día a día. La casa 4 decimos que es una casa angular también, porque vieron que en estos primeros cruces que hicimos, es justo una de las casas constitutivas, ¿no? Entonces, la casa 1 es angular, la casa 4, la 7, la 10, esas son las casas angulares. ¿Eso para qué nos sirve? Esto es como un paréntesis, pero que igual aporta,
nos sirve porque justamente en las casas angulares los planetas que estén allí van a tener como una importancia mayor a la hora de estar presentes en nuestras experiencias. Todo lo que esté en la casa 7, por eso la pareja es tan importante, por eso la familia es tan importante, por eso el trabajo es tan importante, y por eso muchas veces el resto de las partes de nuestras cartas no son tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo si hay planetas o no, en esas casas van a tener más o menos, ¿sí? Acá también podemos ver los abuelos en esta casa, en la casa 4, como la familia, pero y también, bueno, abuelos, la familia, vamos a poner el hogar, ¿cuál fue la palabra que iba a decir? ¿Te acordás? Y las raíces. Y ahí es donde en eso nos vamos a basar para justamente, porque vamos a ver lo que dificulta y lo que posibilita, ¿sí? Esperemos un segundo que voy a aprender la estufa. Ahí está. Entonces, ¿de qué se trata toda esta movida de esta casa 4? Cuando les decía yo que generan una matriz de resistencia, lo que nosotros vemos es que generan apegos. Entonces, que son de distinta clase, ¿no? Salir hacia el ascendente en gran parte significa trabajar lo que a donde nos queremos quedar, ¿sí? Y entonces ahí lo vamos a ir desgranando según cada casa. En esta casa, en la casa 4, vamos a hablar del hábito que se abandona. Para poder ir a la energía del ascendente, lo que yo tengo que trabajar en la casa 4 son mis hábitos. Es eso que hago cotidianamente, día a día, pero no en el modo virginiano, sino en ese modo canceriano, a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Lo que es mi rutina, lo que tengo así como, que me va saliendo también fácil, ¿vieron? Entonces, cuando hablamos de hábitos, hablamos de hábitos, hay algunos que están buenos, como por ejemplo, cepillarse los dientes todos los días, ese no lo abandonan. Pero estamos hablando de otra clase de hábitos en los que lo que hacemos es tener esa sensación de que repetimos. La energía canceriana es una energía que necesita repetirse. Se repite porque justamente en esa memoria de la repetición es que encuentra una seguridad. Entonces, el hábito que se puede generar ahí, en ese lugar, puede ser un hábito que no es que me está dando un soporte, porque también es como esto, hay hábitos que son soportes, que me dan estabilidad, y esa es la parte copada, es la que tengo que ver, como si fuese la virtud de la implicancia, diríamos. Pero hay hábitos, y hay hábitos que es como que no colaboran. ¿Qué sé yo? Supónganse que tengo una casa, ustedes tienen la casa 4 en Cáncer, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de esto de los hábitos, puede ser que haya algo que les suene más familiar en lo arquetípico y que tiene que ver con entender que la familia lo es todo, por ejemplo, o tener esa sensación, y de que estar haciendo cosas para la familia, hacer y hacer, o un cierto estilo de tener familia, tiene que ser es lo que es. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la salida de esto es entender que lo que nos da esta casa, lo que nos da la energía de esta casa,
Ahí estoy. Quiero cambiar colores para que se vea distinto. Lo que nos da la casa 4 es una base ancestral. Que habilita la salida. Esto es para todo, no me quiero meter ahora con el ascendente específicamente en Aries. Igual después van a ver que les va a resonar todo el tiempo, porque la casa 4 es en la que yo me crié, es lo que mamé, es lo que conozco. Entonces, cuando me encuentro con los otros, me manejo con esto que yo conozco, y los otros se manejan con lo que cada quien conoció como su lugar de origen, ¿no? Y cuando yo genero mucha resistencia a abrirme hacia el exterior, a salir a una cosa nueva, que todo eso es el ascendente, a generar apertura, lo que hago es como quedar, como que si retuviera la energía en este espacio. Retengo acá, porque acá me siento con esta sensación de seguridad, de pertenencia, de que es mi lugar, ¿no? Y una cosa es hacer algo por hábito, porque como las costumbres, esos serían los hábitos, ¿no? En este caso, las costumbres, lo que estoy acostumbrada. Y estar acostumbrada es un poco parecido a este concepto de conformarme. Claro que todo tiene que tomar forma, y es en la casa 4 donde las cosas toman forma. Ahora, que tome forma no significa que no pueda luego transformarse, ¿no? Y esta idea de transformación es muy difícil para la energía de la casa 4. Es muy difícil para la energía canceriana la transformación, porque a lo que tiende es a la perpetuación, a que, a que haya una continuidad, y a que siempre seamos los que estamos acá, los que sigamos estando acá, ¿no? O que siempre esté presente esto que yo hago. Entonces, la forma que toma la energía en la casa 4, que es muy parecida a la forma que toma la luna, es una forma que de tanta necesidad de protección se cristaliza, se endurece. Porque al principio todo esto es una cosa blanda, ¿no? Si pensamos en el útero, con sus funciones esenciales, es suave, es blando, es líquido, da posibilidad de crecimiento, de nutrición. Ahora, cuando empezamos a engrosar las paredes, lo que vamos haciendo es generar más retiro hacia adentro, ¿no? Y menos posibilidad de ir hacia afuera. Entonces acá, la gran solución para trabajar estos hábitos, para poder abandonar los hábitos, es sentir que tenemos una base ancestral que habilita la salida. La salida siempre es hacia afuera. No, hay una frase de Renina que dice la salida es hacia adentro, que bueno, tiene que ver con otros aspectos, y también habla de más de la casa 8 que de esta casa 4, esa frase. Bueno, la salida significa el poder encontrarme con lo que es para mí, porque si yo me quedo refugiada en ese lugar de la casa 4, lo que estoy buscando es que probablemente voy haciendo exteriores sin grandes diferencias de cómo es lo mío, ¿no? Entonces voy a un trabajo, y si el trabajo no resuena con lo que yo estoy acostumbrada, chao, este trabajo es el que está mal, el que tiene un problema. Me olvidé de silenciar el WhatsApp web, chicas. Pero bueno, cosas que van a pasar muchas veces. Cuéntenme si tienen alguna pregunta sobre sobre esta casa. Lo que decía recién, Caro, de la base sólida, como una base, un poquito más de eso, como de la solución.
Espérate que estoy tratando de no meterme en temas personales. No, por favor. Pero bueno, vos decís la base ancestral que habilita la salida, esa sería. La base Sí. ancestral, que una pueda sentir que hay algo que igual te sostiene y que puedas como avanzar, digamos. Sí. No sé por qué dijiste que igual te sostienen. O sea, como si dejar un hábito implicase la pérdida del sostén. No, como miremoslo, Claro, ¿no? O sea, no es eso. Esa es la sensación que genera justamente el tener que dejar algo. Es como decir, bueno, si yo dejo de hacer esto, ¿qué hago? Suponete. Pero vamos a verlo en algunos aspectos que no tengan que ver con las casas de ustedes en cuatro. sí, Eh, bueno, yo tengo casa 4 en Tauro, pero puede ser que tenga en la casa 4 tenga Géminis, supónganse, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar con una casa 4 en Géminis? Y lo que se puede repetir como un hábito es todo el tiempo andar saltando de una cosa a la otra, saltando, 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 sin poder hacer una continuidad en algunos procesos. Y eso, que es algo que me acostumbré cuando era chica, porque bueno, mis padres eran periodistas y trabajaban en muchos lugares, y entonces yo iba de acá para allá y tenía que hacer muchos movimientos, se fue la mar, la volverá. Eso genera en mí un modo de comportamiento, un modo de ser en el mundo. Lo que lo que vemos de estas matrices es que lo que hacen es hacernos tener ciertas conductas. Entonces, hay conductas que hay que seguir alimentándolas, ¿no? Lo que te dije de cepillarse los dientes, la flexibilidad, el poder tener una apertura hacia los otros. Ahora, hay conductas que lo que hacen es generarnos resistencia con relación a lo que nosotros necesitamos entrar en contacto. Si alguien tiene la casa 4 en Géminis, quiere decir que tiene un ascendente que, a ver, Géminis, Tauro, Aries, Piscis, está bien, está bien. Tiene un ascendente en agua. Entonces, y Géminis es una energía de aire. Si yo siempre estoy pin, 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 saltando de un lado a otro, no hago procesos que son de conexión profunda. No me meto en el agua del océano. Entonces ahí es donde hay que ir viendo cómo es que funciona esa casa 4. ¿Sí? A ver si la Mar volvía ya. Hola, Caro, ¿cómo andas? Estoy en Zoom. No sé Ah, si me anda muy bien el coso. No sé si estoy en Zoom. ¿Vos estás ahí del otro lado? Porque recién a mí no me respondiste. no, mandó un mensaje antes. Bueno, vamos con la casa 8 y después si hay otras dudas, vamos a seguir viéndolo. Entonces, la otra casa que tiene que ver con esta matriz de resistencia dijimos que es la casa 8. Ahí. La casa 8 es la que se corresponde con la energía escorpiana. Y es una casa en donde yo puedo ver como mi interioridad. Y donde veo las herencias, donde veo los secretos, todo eso que tiene que ver con lo que no fue dicho, lo que se trata de esconder, ¿no? Lo que es difícil de entrar en relación porque probablemente tiene que ver con lo tabú, entonces no quiero entrar en esos lugares. Bueno, entonces acá lo que se presenta es como una adicción a ciertas cualidades del signo que esté en esta casa, ¿sí? Es como si fuera una adicción. Entonces, lo que también vemos son los traumas familiares acá, todos esos secretos familiares escondidos que hacían, que lo sentimos
con mucha inconsciencia, pero que también a los cuales sentimos como cierta lealtad. Ahí vamos a poner las lealtades, ¿no? Porque la energía escorpiana es una energía de lealtades, es una energía de clan, como la casa 4, cancerianamente, cierra en un nosotros, esta casa 8 también genera un adentro, vamos a decirlo así, que tiene una cierta profundidad. Dependiendo de cuál es el signo que esté en la casa 8, va a ser la clase de profundidad y cómo se va a manifestar y cómo va a inhibir el despliegue del ascendente. Todo lo que hacen estas casas de la memoria es eso, es como de alguna manera inhiben el despliegue del ascendente. Inhiben, sí. Lo frenan, lo ralentizan. Entonces, esta casa 8, que habla de lo que está dentro, de lo escorpiano, necesita trabajar sobre la siguiente acción. O qué es lo que, ¿a qué nos invita? El apego que muere. Está reiniciando la computadora. Voy a poner, dale, lo avanzo. Entonces acá el apego que muere. Esto es fuerte, porque justamente el apego es otra de las sensaciones que tenemos como conocidas y que son muchas veces esos bastones con los que nos sostenemos, ¿no? Y así, de esa misma manera, funcionan las adicciones. Cuando hagamos la lectura de las cartas de la ascendente en Piscis, tengo un súper caso que está buenísimo para trabajar con este tema, de los apegos y de las adicciones, porque lo que hacen es como si nos permitiesen seguir adelante sin nosotros, como si fuese una separación, ¿no? De algún modo, como escindirnos de ese gran agujero que sentimos adentro. Entonces la casa 8 muchas veces puede ser una casa así, en la que trabajarla tenga que ver con trabajar esa sensación desde Cáncer Leo, que nuestro adentro es insondable y es enorme, y entonces es que o nos enviciamos más con una casa en 8 en Escorpio, por ejemplo, o con planetas pesados en esa casa 8, nos enviciamos más por entrar ahí que en salir al resto, ¿no? Lo dice alguien con Plutón en casa 8. Si hay algo, me parece un vicio, es ir a mi adentro, 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 y a ver si algún día se termina. Entonces, el apego que muere tiene esta expresión de la muerte, que es una expresión escorpiana. La muerte es una expresión escorpiana y lo que implica es que vayamos dejando atrás todo eso que ya no es vital, ¿no? Lo que no es vital hace falta dejarlo atrás, y de eso está hablando la casa 8 en Escorpio. El morir, y no, así como para redondear esa misma idea, el morir como algo transformador. Que mueran los apegos no quiere decir que andemos por la vida como si nada nos afectara, ¿no? Porque también eso está bueno pensarlo, porque por ahí, si tengo una casa 8 en Acuario o en Piscis, pareciera que no hace falta que me quede con ninguna parte mía, y entonces ahí lo que nos estamos privando de entrar en un contacto diferente con nosotros mismos, con nosotras mismas. O sea, que el apego muera no quiere decir que voy a sentir que ya nada importa, que todo da igual, que
tampoco es eso, sino es observarnos e identificar, porque siempre la astrología habla de discriminación, diferenciación, identificación, son movimientos. O sea, yo lo identifico para después ver cómo también me desidentifico de eso, que son los movimientos Sol-Luna. Entonces, ¿con qué conecto en esta casa? Con una transformación que genera confianza en vivir. O vital, era la palabra. En una transformación que genera confianza vital. Cuando hablamos de Escorpio, hablamos de Tauro. Entonces, en el eje Tauro-Escorpio, lo que se presenta es justamente este ida y vuelta entre lo que me da vida y lo que no me da vida, ¿no? Vida y muerte están en este eje. Entonces, que yo pueda desapegarme de todo eso que hace que no pueda estar plenamente conectando con ese interior que es mío también. Si yo me puedo desapegar de lo que no me permite esa conexión, empiezo a conectar con esta otra idea de la transformación. La transformación también es un concepto que lo vemos un montón en Escorpio. Entonces, de lo que habla esta transformación es de dejar ir, ¿no? Ese es el desapego, soltarme, abrir las manos y liberar esto que no me permite tener una confianza en que yo puedo, con todas mis partes, plenamente estar en la vida. ¿Se entiende? Que bueno, eso también, ¿no? Eso que veíamos es que en las cartas de ustedes está la casa 8, después profundizamos, ¿no? En Escorpio, y es una casa que tiene una gran intensidad y la que nos habilita justamente es como una casa de paso, ¿no? La casa 7 es la energía del otro, entonces soy yo y otro, y a partir de ahí ya empieza una complejización del mandala. Todas estas casas son mucho más complejas, son mucho más hacia afuera. Toda esta parte de arriba del mandala es de exteriorización, y toda la parte de abajo del mandala es de interiorización, ¿no? Entonces, a partir de acá es que yo me tengo que empezar a conectar con unas energías que ya no son solamente mías y que hacen que me sienta unida, unido a un montón de otras cosas, de otras personas y de otras relaciones. ¿Cómo vamos, Meli? Bien, Caro, re interesante. ¿Sí? Me gusta, sí. ¿Se va entendiendo? Sí, 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 ¿Sí? sí. God. A mí me gusta mucho enseñar, viste que yo soy también profesora. O sea, Sí. estudié licenciatura, profesorado, y después estudié todas las otras cosas, y me gusta mucho esto de que se vayan con algo que sea entendible. Que se vayan, que se queden, que vuelvan, y todo eso. Espera, estoy cambiando esta pantallita, porque quiero escribir, a ver si la puedo poner acá, no sé cómo achicarla para que, a ver ahí, Ujú. ahí, ¿no es cierto? Va a Ahí quedar está. como un poema, mira. Eso. Bueno, entonces ahora vamos a ir con la casa 8. Perdón, la casa 12, quise decir. Claro. Acá. Voy a estar escribiendo acá. Entonces, si la casa 4 es Cáncer, la casa 8 es Escorpio, la casa 12 tiene que ver con la energía pisciana. Y acá con lo pisciano conectamos con el inconsciente colectivo. Ese es un término que siempre es fácil de decir y es muy difícil de comprender, de entender como completamente. Es como si nunca se acabara del todo esa comprensión, o si inconsciente, sí, a veces se le pone ese, pero
es como si todo el tiempo quedara pendiente alguna cosita más con respecto a esto del inconsciente colectivo y de lo que genera. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la energía pisciana, y la energía pisciana es la energía de lo que se pierde, de lo que se diluye, de lo que ya no... de lo que pasa a otra fase, a otro estadio, en donde la materia deja de tener esa consistencia para pasar a otro level, ¿no? Entonces acá está el nivel de los sueños, el gran inconsciente que tenemos, la casa 8 también, pero la casa 4, bueno, la casa 12 mucho más, porque esto ya resuena a un nivel mucho más grande, ¿no? Entonces, acá hablamos de los abuelos, del hogar, acá de los traumas familiares, pero acá estamos hablando de todo lo que la humanidad viene depositando y viene creyendo, y es como los arquetipos, por ejemplo. Acá entran todos esos arquetipos que hemos ido delimitando y en los que vamos amoldando la información que nos va llegando del otro, ¿no? Entonces, antes de conocer a alguien, lo que primero hacemos es como ver cómo entra en el lugar conocido que yo armé, que aprendí a través de muchas generaciones e interacciones, ¿no? Que no son personales, no son para nada personales todas estas cosas que pasan acá, sino que tienen que ver con algo que es muy anterior y muy grande. Entonces es difícil de llegar a los extremos, es como si no pudiésemos llegar a los bordes de todo eso, ¿no? Y por eso es como que no podemos definirlo tajantemente, y siempre va a quedar una sensación así, de indefinición. Molesta, a mí me re molesta porque tengo Capricornio en esa casa, entonces que no sea cortito y al pie, que no sea escueto, es como me genera... Pero bueno, todo el tiempo también esta búsqueda de la mejor definición tengo en ese sentido. Eso es un problemita con el trabajo. Esta casa lo que genera es fascinación, hechizo. Esas son las cosas que nos pasan con los signos que estén en esta casa. Nos van a generar una fascinación y un hechizo. Entonces es como si fuese, no voy a ponerlo, pero es como si fuese una especie de magia, ¿no? Y uso eso porque digamos que la magia estaría en otro nivel. El hechizo es eso, es como el embrujo. No es algo a lo que vos te querés entregar, sino como que te atrapa. Es como te chupa o te genera una burbuja de la cual no hay escapatoria. Entonces, como no hay escapatoria, es muy difícil también salir de eso. Y por eso justamente es la casa que está antes del ascendente. Y por eso esta casa es tan importante, porque de alguna manera lo que generamos es identificación con esta casa, con la casa 12. Y ahora entiendo por qué la Mar se desconectó. Ahora enseguida te vas a desconectar vos, pero bueno, no importa. Me voy a quedar sola hablando, para cuando lo vean. Porque cuando una ascendente en Aries conecta con la casa 12 en Piscis, ¿cómo conecta? Y con la magia, con el amor, con la bondad suprema para todos los seres, y qué es eso. Y la carta, en la propuesta de su carta, lo que hay es otra clase de energía, que es una energía totalmente distinta, ¿no? Esta casa que es de agua y en la que se encontraría Piscis, en la carta de ustedes, por ejemplo, es una energía tiende a lo suave, a la amorosidad, a sentir al otro, a sentir todo adentro mío, al cuidado de todos los animalitos, de todos los seres, de todas las personas, de todos los minerales, de todos los... Es como súper amplia en cuanto a sus creencias, ¿no? En lo que afectiviza. ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente de esta casa es de donde nos tenemos que ir. Cuando nacemos con ascendente, a la vez nacemos con esta casa 12 y nacemos para irnos de la casa 12. Nos tenemos que ir también de la casa 4 y nos tenemos que ir de la casa 8. Ir, entre comillas, ¿no? Hay que crecer, hay que aprender otras cosas, ahí volvió la mar. Entonces, cuando estamos muy cómodos en una energía,
por ejemplo, en este caso, la energía pisciana sería, eso quiere decir que estamos hechizadas. Es esa fascinación por las cualidades que tienen que ver con la resonancia, con el todo, o con todos. Entonces, es es una casa que tiene mucha fuerza en el nivel personal, porque justamente es muy difícil de percibir de dónde me tengo que ir. Mar, llegaste justo cuando estoy diciendo que hay que irse de la casa 12, que en el caso de ustedes es el del Opiciano. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con irse del Opiciano? Inconsciente, ¿le pongo eso o no le pongo eso? Bueno, ¿qué pasa con irse del Opiciano? Es pasar a otro elemento. Y ahí es donde chirria, ¿no? De alguna manera, un poco más esta casa 12. Porque salir del agua para entrar al fuego es sentir que se acaban los procesos largos, se acaba la profundidad, se acaba como una especie de no tiempo, que es muy pisciano, en donde hay como una pérdida de la forma, ¿no? Esto es para todos también, para todas las casas 12 que estén en agua, y entrar al fuego significa como ir a otra velocidad, responder de otra manera, tener una actitud mucho más objetiva que subjetiva. Entonces, ahí es donde, con la casa 12, es donde vemos realmente las dificultades para entrar en contacto con la energía del ascendente. Entonces, son todas estas tres casas y la luna las que nos dificultan, y a la vez, todo lo que haya en la casa 12 es como si estuviese guardado en una parte muy inaccesible nuestra para ponerle conciencia. Es tan hondo a donde ha llegado que me sale natural. Naturalmente me siento que esto es lo que tengo que seguir haciendo. Entonces, en esta casa, lo que está ocurriendo es que el hechizo se agota, ¿no? En esta casa es el hechizo el que se agota. ¿Cómo se agota el hechizo? No se va a agotar fácilmente y no se va a agotar en una sola vida, probablemente. Bueno, yo he estado leyendo, fascinada con todos estos temas, ese es mi hechizo. He estado leyendo mucho sobre el karma y las casas que tienen que ver con el karma. Bueno, estas son las casas que tienen que ver con el karma. Los planetas transpersonales tienen que ver con el karma. Uso ese término, el karma, porque lo más parecido a lo que sería karma serían la casa 8 y la casa 12, ¿no? Encarnamos en esta vida. Esta es una mirada de astrología que tiene que ver con Stephen Arroyo, Dan Rudyard. Encarnamos en este momento, en este universo, con una posibilidad de liberar el karma que hemos traído de otras vidas. Entonces, si lo miramos así, ¿de dónde venimos? La casa 12 es de dónde venimos. Y por eso es tan complejo esto de buscar, de alguna forma, deshechizarnos, romper el hechizo, porque el hechizo también lo que genera, ya no genera la sensación de seguridad y de pertenencia o de adicción, sino que me fascina. Y lo que me fascina tiene una cualidad que está en otro nivel, que por eso yo hablaba que es distinta a la magia, ¿no? Pero esto del hechizo trabaja en otro nivel y es como si yo no pudiera deshacerme de de esos hilos invisibles que me envuelven. Y ahí es donde mucho más se complica el poder ir hacia la energía del ascendente. Espérenme un segundito, chicos. Ahí dónde está para, no sé por dónde detener la grabación. Esperen, acá.
En Acuario llegó la consultante, así que ahora nos vamos a apurar. Un poquitito antes, pero... y de paso va a escuchar hoy. Es de astrología. ¿Qué estábamos diciendo? Que en esta casa, en la casa 12, el hechizo se agota. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que ir a un nivel distinto de la energía. A un nivel distinto que, como ya les había dicho, es muy difícil, porque justamente la sensación de hechizo lo que genera es como una... como si fuesen las partes nuestras más niñas y anhelantes de que haya algo que sea mágico y que nos libere de lo duro. ¿Se entiende? Es como nuevas realidades. La disolución de fantasía que abre nuevas realidades. De eso se trata esta casa, la casa 12. Entonces, al nivel que funciona el hechizo es un nivel que apela a esos lugares nuestros, que son los que están alimentados por un montón de historias, por Disney, por los dibujitos, por las películas, por los cuentos que nos cuentan, ¿vieron? Las mamás para irnos a dormir, por la idea de que estamos cuidadas por los ángeles, por las hadas, que no digo que no existan, imagínense que yo no soy la que dice eso, ustedes saben perfectamente bien que estoy totalmente convencida de su existencia. El tema es que lo que no nos permite es como entrar en un contacto con lo que es mi propia realidad. Y mi propia realidad es lo que me va a decir mi ascendente, ¿no? Entonces, si yo puedo disolver esas fantasías que no me dejan abrirme a mi realidad, si yo no puedo disolver esas fantasías, ¿no? Si no puedo disolverlas, permanezco en un lugar bastante infantil. Y ahí otra vez resuena con esta parte lunar nuestra, ¿no? Entonces, no es desconocer la existencia de otras dimensiones. Siempre recuérdense que cuando hablamos de estas casas, hablamos de los signos con los que se relacionan, ¿no? Entonces estamos hablando de energía pisciana. ¿Qué es energía pisciana? Energía de fantasía, de sueños, de lo onírico, del inconsciente colectivo, de todo eso es lo pisciano. Entonces, ahí, si alguien tiene en esa casa 12 energía pisciana, si tiene Neptuno, va a ser mucho más, todavía como, va a ser un llamado mucho más fuerte a seguir alimentando esas ilusiones, esas fantasías. Por supuesto, bueno, ¿qué es lo que decía de la magia? Sí hay una magia, sí existe una magia. Lo que pasa es que necesitamos encontrar la forma, entrar en una relación en la que no se genere esto de desconexión, porque justamente lo pisciano también lo que hace es como, no es desenchufarnos como lo uraniano, pero sí perdernos. Ahí está, me perdí en mis propias palabras, y eso es lo que estaba haciendo. O sea, eso genera toda esta casa 12, y Neptuno y lo pisciano. Me pierdo. El lenguaje no es una cosa pisciana, el lenguaje es virginiano, justamente, está en el otro, en el complementario. Entonces, lo que me va pasando es que también tengo pocas herramientas para poder hacerle frente a esto, ¿no? Y básicamente, acá el que pisa con muchísima fuerza es Saturno, porque Saturno me da realidad, siempre Saturno me va a dar realidad, y entonces la realidad lo que me va a decir es que esta es la energía que se abre para vos, la energía del ascendente. Entonces, si mi energía, lo que está disponible para mí es la energía del ascendente, lo que yo voy necesitando justamente es empezar a entrar en un contacto que sea diferente de lo que hasta ahora creía que debía ser, o como tenía que ser, o lo que vine aprendiendo.
Porque como hay una etapa en la vida en la que es como que estamos blanditas, ¿no? Como lo que les decía de la luna. Estamos blanditas y entonces, bueno, es muy fácil aprender cosas nuevas. Y después la vida nos va poniendo situaciones difíciles, y ya no estoy tan blandita porque justamente me voy endureciendo o voy haciendo como un trabajito de amurallarme para que no me entre un exterior duro, para que no me vuelva a quebrar, para que no vuelva a sentir que los otros me pasan por encima, para que todo ese bla bla, ¿no? Toda esa narrativa que va cambiando y se va moviendo. Entonces, si vemos todo esto, imagínense si estas cosas nos las enseñaran de chiquitas o de chiquitos, ¿ah? Sería muy diferente el modo en que abordaríamos justamente esa relación con la vida. Piensen también en las actividades. No tengo nada en contra de este mundo complejo, me encanta, ¿no? Y de que haga un montón de trabajos distintos y de actividades eh, productivas diferentes. Había un momento en el que no había cuestionamientos acerca de quién era yo, a qué me iba a dedicar, ¿no? El hijo del zapatero iba a ser zapatero. Eh, no existía como una ampliación del mundo. Y por eso está bueno que nos vayamos pensando desde este siglo. Ahí el ser quedó, fíjense, quedó acá abajo, ¿no? Esto es muy simbólico. El ser quedó atravesado por toda la dinámica de la vida misma y de lo que el cielo nos propone como movimiento. Bueno, esperen, voy a guardar esta pantalla para mandárselas al WhatsApp. Ahora voy a dejar de compartir. Y cuéntenme cómo vamos. Muy bien. Y yo también, ahí después voy a mirar la parte que se me apagó la computadora, bueno, ahí después voy a chusmear eso. Sí. Bueno, igual está bueno eso, Mar. Mírenlo y para la próxima lo conversamos. ¿Sí? Dale. Miren que quiero mandarles ¿Hoy qué día es? 9 9. Ya, me sopla acá. Zoom. Entonces les mando la pantallita. Bueno, la verdad que no la encuentro. Acá está. Les mando por el chat y después en todo caso les mando al WhatsApp y ahora en un ratito les mando la grabación. ¿Sí? Bueno, Bueno, Bueno. anoten, mientras van mirando, anoten las dudas y después las trabajamos. Miren, puse fechas. Eso también se los voy a mandar. Puse fechas para el próximo encuentro, el próximo dentro de 2 semanas. Y puse las fechas de julio. Pero bueno, todo movible. ¿De acuerdo? bien. Bueno. Gracias, Caro. Gracias, chicas. Un abrazote. Un abrazo grande. Chau, Chau, chi. chicos.